Vamos con Julia Estrada, economista, precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires. Julia, nos están viendo en todo el país, estamos en vivo, mucha gente preocupada por el tema de inflación, que como has dicho es uno de los de mayor. ¿Se puede revertir? ¿Qué hay que hacer en este caso para revertir esta que es la principal preocupación? Sí, claro que se puede revertir, pero para encarar un proceso de desinflación hay que abordarlo con las herramientas correctas. Si es con un plan de estabilización, como está proponiendo la derecha, cualquier candidato de esos que mencionaba yo más temprano, la interna Juntos por el Cambio, la Libertad Avanza, que finalmente van por el mismo lado, dicen que van a quemar el Banco Central, pero finalmente es la misma mirada, es en todo caso un camino de ajuste, menor poder adquisitivo para las y los trabajadores. Recién lo veíamos a Sergio Massa en un acto multitudinario, hablándole a trabajadores y trabajadoras de la economía popular que claramente atraviesan situaciones de mayor debilidad frente a la pelea con la inflación porque no están bajo convenio colectivo, no tienen la posibilidad de tener discusiones paritarias. Por ende, lo primero a decir es, si el camino es la paz de los cementerios, achicar la economía y que sea bajar la inflación, hay que verlo, ¿no? Porque el macrismo no lo pudo hacer, pero ese es el camino que proponen. Bajar la inflación con la gente afuera, bueno, yo diría que ese no es el camino nuestro. Nosotros decimos, la mejor manera de generar estabilidad en el peso, porque nosotros necesitamos fortalecer nuestra moneda, nuestra moneda que es el peso, que claramente en procesos inflacionarios lo que ocurre es que se debilita nuestra moneda y por eso la inflación aparece como un mecanismo de desprendimiento de demanda de dinero. Para fortalecer el peso lo mejor que podemos hacer es acumular reservas en el Banco Central, para que la paridad con el dólar no esté permanentemente depreciándose. Y para acumular reservas en el Banco Central lo primero que tenemos que hacer es tener una política de acumulación. Y eso significa controles cambiarios, lo que estamos haciendo, En un contexto de sequía es difícil, estamos en este momento perdiendo reservas porque nos faltan 20.000 millones de dólares por la sequía. Nos abstraemos de la sequía, nos vamos al 2024 imaginariamente y no debiera repetirse la misma situación. Y además de control de cambios, políticas para acumular reservas. El anuncio del primer tramo del gasoducto, Néstor Kirchner, la veíamos en ese momento a Cristina, a Axel Kicillof, a Massa. Anunciar el gasoducto es para poder transportar una parte importante del gas que ya estamos extrayendo. Y allí se viene una discusión clave. ¿Qué vamos a hacer con esos dólares? Porque si viene Patricia Bullrich o Larreta es levantar el cepo. Y lo que van a hacer básicamente es una apropiación privada de esos dólares, una dolarización para algunos. Seguramente nos están viendo y más de uno querrá ahorrar un puchito más en dólares si le sobra, si tiene capacidad de ahorro en buena hora. Ahora, va a haber personas jurídicas, empresas y personas físicas que van a poder comprar millones. Y ahí es donde van a terminar los dólares de vaca muerta. Ya nos pasó en su momento que Loma La Lata proponía ser la salida para la Argentina en la década de los 80, terminó siendo gas barato para Chile. Entonces lo que digo es, ¿cómo se baja la inflación? Y fíjate que te terminé hablando de los dólares y de la economía bimonetaria. La inflación se baja resolviendo la economía bimonetaria. Bien, y eso requiere primero tener el diagnóstico correcto. No, es un problema de emisión, es un problema de gasto, es un problema de salarios altos. Sí, claro que conviene hacer un ordenamiento macroeconómico de todas las variables. Ahora, pongamos el orden de prelación en donde tiene que estar. Primero hay un problema de economía bimonetaria, nos faltan dólares. En este contexto por la sequía y además porque tenemos un acuerdo con el fondo, y ahí sí quiero agregar esta cuestión, que no nos ayuda en el tema de los dólares. Vamos a ir a lo que pasó la última semana, 31 de julio, Sergio Massa anunciando que con un acuerdo con la CAF y con el swap con China tiene que creativamente pagar sin usar reservas. 4 de agosto, este viernes, anunciamos que con un acuerdo bilateral entre Argentina y Qatar se paga vencimiento de intereses, un acuerdo que es interesante por derechos especiales de giro. Pero justamente, Julia, ¿no debería ser meritorio para Sergio Massa haber pagado ese vencimiento con el FMI sin tocar las reservas y no una crítica que lo haya hecho buscando, como decías vos, Totalmente. la forma? Porque en realidad lo que hay que hacer es cuidar las reservas del central y pagar encima un acuerdo que no contrajo este gobierno. Bueno, es meritorio porque el acuerdo, en lugar de garantizar la estabilidad cambiaria, yo digo, para las empresas que permanentemente exigen estabilidad respecto de los precios y del dólar, que es el principal precio de la economía. Bueno, el acuerdo con el fondo es malo porque no garantiza esa estabilidad cambiaria. Está permanentemente poniéndonos en tensión
a todos los argentinos. Argentina tuvo que, como bien decís, creativamente encontrarle la vuelta a los pagos, y bien lo hizo el equipo económico, porque el FMI nos dijo, después de las PASO, que dijo en realidad después de nuestras vacaciones, pero quiso decir en realidad después de las PASO. Especulando con quién les gana, contesto, digamos, claro, también, ¿no? después de las PASO les contesto el tema de lo arreglado con los 7.500 millones de dólares, que es adelanto, una parte de adelanto, otra parte nos la debían ya desembolsar el 14 de julio, por el acuerdo. Y además es un acuerdo que no te permite planchar el tipo de cambio. Asteriscos, en esta economía con sequía es difícil sostener un tipo de cambio planchado porque no tenés dólares. Ahora, el acuerdo establece que vos tenés que mover el dólar atrás de la inflación. Y es muy difícil con un ritmo de 100% de crecimiento de precios que vos muevas el dólar atrás de los precios y que entonces frenes la inflación. Significa devaluar. Eso digo, es devaluar, para decirlo más fácil. Sí. Vas devaluando al mismo ritmo, un esquema de crawling peg, ¿no? Sí. Es un esquema de devaluaciones bruscas. Ya le pidió al equipo económico, el Fondo Monetario viene pidiendo desde mayo una devaluación brusca. Ahí sí está buena la diferencia. Una cosa es hacer, no sé, 5 o 6% en un mes, y otra cosa es hacer una devaluación de 20% en un día, 30% en un día. Eso es una devaluación brusca y eso es lo que el FMI pide, y veíamos a Sergio Massa, viene logrando no entregar esa concesión, que sería peor poder adquisitivo para las y los trabajadores en un contexto además electoral muy complejo. Bien, Julia, muchísimas gracias por estos minutos con la televisión pública. Gracias. Bien, breve pausa y enseguida seguimos en el Noti del domingo de la televisión pública.